Digo de que den la orden de intervención al señor expresidente. Y me contestan, después de que se ha transmitido la disposición, de que ya había salido de Palacio. Y comunican de que se están yendo por la avenida Wilson. Entonces, se vuelve a reiterar la orden que intervengan al cofre presidencial. Y es así que lo intervienen, ¿no?, la avenida Garcilaso. Es ahí donde yo me acerco al vehículo presidencial, toco la ventana y le abro la puerta. Cuando voy a hablar con él, tenía a su hija, que tenía en las piernas, al costado estaba el doctor Aníbal Torres y al otro extremo estaba su esposa. Ante esta situación, la menor me coge el brazo y se pone a llorar y en su llanto y su desesperación me dice: no le haga daño, no se lo lleve, por favor. Ante ello le digo al señor expresidente que por favor me acompañe en un ambiente porque no queríamos causarle ningún perjuicio a su menor hija. Es ahí donde en ese instante ingresa una llamada a mi teléfono del congresista Diego Bazán, que era presidente de la Comisión de Defensa del Congreso. Me dice: general, usted está a cargo de la policía, estamos preocupados, queremos saber cuál es la situación, cuál es la actitud de la policía. No se preocupe, señor congresista, la policía va a respetar la Constitución, se va a reforzar el servicio para que ustedes puedan realizar sus actividades, los servicios en los lugares, el Poder Judicial, el Congreso y todas las entidades públicas y privadas. Cuando yo estaba conversando con el congresista Diego Bazán, ingresa a mi teléfono, porque yo lo tengo grabado como Mininter, al señor ministro Willy Huerta, y no le podía contestar porque estaba hablando con el congresista. Yo termino de hablar y el general Alfaro estaba en su despacho, yo estaba al frente, y le escucho que él estaba hablando por teléfono. Le dice: señor presidente, sí, que cierre el Congreso. Sí, pero ¿por qué motivo? ¿Que detenga a la fiscal de la Nación? Sí, pero ¿por qué motivo? ¿Cuál es la causa? Que refuerce la seguridad a su casa, a la casa de la ministra Betsy Chávez y al señor Aníbal Torres. Eso es lo que él repetía, lo que el presidente le estaba informando. ¿Nos podría decir, por favor, disculpe que le interrumpa, con quién hablaba? De acuerdo a lo que el presidente de la República. Señor presidente, sí, que cierre el Congreso, ¿cuál es el motivo? Que detenga a la fiscal de la Nación, ¿por qué motivo? Que refuerce la seguridad a su persona, a su familia, a la ministra Betsy Chávez y al doctor Aníbal Torres. Y le contesta: señor presidente, yo me encuentro con descanso médico. El que está como comandante general encargado es el teniente general Álvarez. Ahí es donde cortan la comunicación. El general Alfaro me dice: esto es la disposición que ha dado el presidente de la República. Yo le digo: no vamos a cumplir, nos mantenemos en la posición de respeto a la Constitución, y en ese momento le digo que yo voy a salir, me estoy yendo al comando conjunto. Cuando estoy por salir, ingresa la llamada y converso con la congresista Marta Moyano y también con el presidente del Congreso, quienes me preguntan la posición de la policía, qué es lo que va a suceder, y le reitero lo que le había dicho al congresista Diego Bazán, de que no se preocupen, la policía iba a respetar la Constitución, se iba a reforzar el servicio, se iba a dar las condiciones para que ellos puedan realizar las actividades en forma normal. Terminado esto, salí con dirección al comando conjunto. En el comando conjunto me encontré con el general Gómez de la Torre, con el comandante general de la Marina, comandante general de la Fuerza Aérea, y conversamos y fijamos y reiteramos la posición de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del respeto a la Constitución y no transgredir las disposiciones, y es que se elabora el comunicado, el cual después es difundido, ¿no?, a través de los medios de prensa, de la comunidad, donde se dice el respeto a la Constitución y que no íbamos a aceptar ninguna infracción a la Constitución, ¿no? Gracias, señora magistrado. Indique si tuvo conocimiento previo de que el presidente Pedro Castillo anunciaría la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de emergencia. Objeción, su señoría. Motivo. La pregunta es sugestiva. La pregunta tiene una información que se refiere a un hecho y no se refiere a una lectura. Está mencionando un hecho
precisamente en su pregunta, señorita Si juez. nos repite su pregunta, por favor, Correcto. antes de resolver. No Sí. responda. Si tuvo conocimiento previo de que el presidente Pedro Castillo anunciaría la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de emergencia. Bien. Entonces, usted es católico, póngase de pie para que tome juramento de ley. Bien. ¿Jura usted, por Dios, decir la verdad respecto de lo que se le pregunte en este juicio? Sí, juro. Bien. De no ser así, eventualmente su conducta puede incurrir en la comisión de un delito de falso testimonio. ¿Entendió? Conforme, doctor. Bien. Vamos a... Bien, usted es un testigo ofrecido por la Fiscalía respecto de los acusados Castillo Terrones, Torres Vázquez, Chávez Chino y Huerta Oliva. Entonces, el Ministerio está en el uso de la palabra. Gracias, señora directora de debates. Buenas tardes, señor Vicente Álvarez Moreno. Buenas tardes, doctor. Dígame usted a qué actividades se dedica actualmente y cuánto percibe por ello. Quien habla es oficial general en retiro de la Policía Nacional. Soy pensionista, estoy en retiro y también desempeño funciones de consultoría en seguridad y riesgo en el sector privado. Yo tengo un ingreso mensual aproximadamente de 7.000 soles mensuales, fuera de las consultorías, que es dependiendo las labores que puedo realizar esporádicamente, ¿no? Gracias. ¿Cuántos años usted tuvo en la vida policial? Más de 40 años al servicio de la Policía Nacional. Bien. En el año 2022, ¿qué función o cargo usted desempeñaba? En diciembre del año 2022 yo me desempeñaba como jefe de Estado Mayor General de la Policía Nacional. ¿Desde qué año aproximadamente? Del mismo año, del 26 de agosto, ascendí al grado de Teniente General y también asumí el cargo de jefe de Estado Mayor General. ¿Hasta qué tiempo? Hasta marzo del 2023, en que paso al retiro en forma arbitraria e irregular. Bien. ¿Cuáles son sus funciones como jefe de Estado Mayor General de la Policía Nacional del Perú? En ese entonces, cuando usted desempeñaba, ¿no?, dicho cargo. Es el órgano máximo de asesoría para la Policía Nacional, que tiene que ver con las políticas, planes estratégicos, toda la parte administrativa. Bien. ¿Nos podría apreciar quién lo designó a usted en dicho cargo? Yo al ascender, lo que sucede es que en agosto de ese año pasa al retiro el comandante general Vera y también el jefe de Estado Mayor. Al suceder esto, corre la lista de oficiales que nosotros le conocemos como el escalafón y asume el general Alfaro como comandante general. Yo en el escalafón estaba el número 4 por mi antigüedad y es que me corresponde ser jefe de Estado Mayor. Gracias. Señor testigo, ¿usted qué actividades realizó el día 6 de diciembre del año 2022? Para el día 6 de diciembre, previamente a esto, el 2 de diciembre, yo recibo un memorándum del comandante general Enrique Alfaro, donde me dispone que yo me haga cargo de la comandancia general toda vez que él se encontraba delicado de salud. Esto es, estaba afectado por el COVID. Y esto está contemplado dentro de la norma donde el jefe de Estado Mayor asume temporalmente por situaciones especiales en el servicio, ¿no? ¿Qué tiempo estuvo usted a cargo de Del 2 de diciembre al 7 de diciembre. Gracias. En ese entonces, ¿quién era el ministro del Interior? El señor Willy Huerta. Bien. El señor, en ese entonces, ministro del Interior, señor Willy Huerta Olivos, ¿se comunicó con usted en algún momento durante el tiempo que estuvo
como encargado de la Comandancia General de la Policía Nacional? No, no se comunicó. ¿Dónde se encontraba usted el día, en horas de la mañana del día 7 de diciembre del año 2022, antes del mensaje de la Nación del expresidente, el señor Castillo Terrones? En mi despacho, en el Estado Mayor General que queda en el Ministerio del Interior, en el segundo piso. ¿Con quién usted se encontraba en su oficina hasta antes del momento del mensaje de la Nación del señor Castillo Terrones? Cuando se da el mensaje, yo estaba en mi oficina porque le hice llamar al general Angulo, que era comandante de asesoramiento general y comando operativo de la Policía Nacional. ¿Cuáles eran los motivos por los cuales usted se encontraba reunido con el general Jorge Angulo en su despacho el día 7 de diciembre del 2022? Lo que sucede es que cerca de una hora antes yo recibí una llamada telefónica del ministro Willy Huerta y me manifiesta que por orden del señor presidente se dejara ingresar a los manifestantes que eran simpatizantes de él a la Plaza de Armas. Ante esa situación le indiqué que por medida de seguridad eso no podía ser, constituía un grave riesgo y que no se podía dar. Entonces ante eso me dijo que es una orden del presidente y yo le indiqué que efectivamente no se podía dar y que se va a sustentar que esto no era así. Es por ello que yo, estando como comandante general encargado, la línea de comando es el general Angulo, porque es el comando operativo. Entonces lo llamé a mi oficina y le dije de lo que había sucedido. Entonces, evidentemente era contravenir, era no acatar una orden presidencial y eso había que sustentarlo porque todo el mundo desconocía lo que podía venir después. De eso le dije al comandante Angulo, al general Angulo, de que llamara a inteligencia, que sustentaran, hicieran el informe de que por el motivo por el cual no se puede dejar ingresar porque constituye una situación de alto riesgo. Entonces él hizo las coordinaciones. Previamente a eso también lo llamé yo al general Gómez de la Torre, jefe del Comando Conjunto, y le dije, mira, está pasando esto, me han llamado y esto me parece raro. Coordina con el jefe militar y yo dispuse que el general Angulo coordine lo propio con el jefe de seguridad de Estado para activar y estar atentos y alertas más que todo, toda vez que esta disposición parecía rara, ¿no? Bien, entonces usted acaba de mencionar, usted se comunicó con el señor jefe del Comando Conjunto, el señor Manuel Gómez de la Torre, ¿no? Sí, efectivamente. Y específicamente, en concreto, ¿nos podría decir qué le contestó? Ya, me dijo sí, que era raro, que él se iba a comunicar, iba a ver y estaríamos atentos, ¿no? Bien. Luego de dicha comunicación, ¿usted dio alguna disposición más en el marco de sus funciones? En ese momento lo llamé al general Alfaro, si bien es cierto estaba con descanso médico, todo, pero yo deducía que podían llamarlo a él para reiterar eso. ¿Por qué le digo esto? Porque efectivamente cuando ingresa el general Angulo y le digo que había esa disposición, me dice sí, porque el ministro también lo llamó al general Lozada y le dijo que para que ingresen a la Plaza de Armas. Y como él le dijo que no se podía, entonces por eso lo han llamado a usted. Ante esa situación, el razonamiento, si yo no estaba acatando esa orden, lo llamo por teléfono, le digo al general Alfaro, por si acaso lo vayan a llamar, ha sucedido esto y esta es la disposición. Esta es la disposición que he dado, que no se va a permitir el ingreso. Eso es. ¿Usted se comunicó con el general Lozada Morales respecto a estas disposiciones? No, porque nosotros tenemos un canal de comando. Quien hace esas disposiciones, las coordinaciones, quien transmite las órdenes es el general Angulo y él es el que me las da a mí. Y yo a través de él hago las disposiciones para que él las emita a los cargos, los grados, las disposiciones o las personas que tienen que ver con el cumplimiento de las funciones que yo pudiera disponer en ese momento como comandante general, no como jefe de Estado Mayor, porque el jefe de Estado Mayor no está dentro de la línea de comando, es el comandante general quien está dentro de la línea de comando. Bien. El 7 de diciembre del año 2022, luego de escuchar
el mensaje a la nación del entonces presidente, señor Castillo Terrones, ¿qué acciones realizó usted? Ante esa situación yo lo llamo por teléfono al general Gómez de la Torre y le digo, nos mantenemos firmes, y él también me dice, sí, nos mantenemos firmes en la Constitución, te vienes para la oficina, voy a llamar a los comandantes generales de las Fuerzas Armadas. Entonces quedamos así y yo le pido al general Angulo que me acompañe a la oficina del general Alfaro, que queda en el 3er piso, toda vez que él se encontraba su periodo de aislamiento en su despacho. Es ahí donde pido conversar con él, le informo la situación, le digo, ha pasado esto, la posición de la policía es esta, y yo voy a ir al comando conjunto. En ese instante ingresa una llamada a mi teléfono del congresista Diego Bazán, que era presidente de la Comisión de Defensa del Congreso. Me dice, general, usted está a cargo de la policía, estamos preocupados, queremos saber cuál es la situación, cuál es la actitud de la policía. No se preocupe, señor congresista, la policía va a respetar la Constitución, se va a reforzar el servicio para que ustedes puedan realizar sus actividades, los servicios en los lugares, el Poder Judicial, el Congreso y todas las entidades públicas y privadas. Cuando yo estaba conversando con el congresista Diego Bazán, ingresa a mi teléfono, porque yo lo tengo grabado como Mininter, al señor ministro Willy Huerta, y no le podía contestar porque estaba hablando con el congresista. Yo termino de hablar y el general Alfaro estaba en su despacho, yo estaba al frente, y le escucho que él estaba hablando por teléfono. Le dice, señor presidente, sí, que cierre el Congreso. Sí, pero ¿por qué motivo? ¿Que detenga a la fiscal de la Nación? Sí, pero ¿por qué motivo? ¿Cuál es la causa? Que refuerce la seguridad a su casa, a la casa de la ministra Betsy Chávez y al señor Aníbal Torres. Eso es lo que él repetía, lo que el presidente le estaba informando. ¿Nos podría decir, por favor, disculpe que le interrumpa, con quién hablaba? De acuerdo a lo que el presidente de la República. Señor presidente, sí, que cierre el Congreso, ¿cuál es el motivo? Que detenga a la fiscal de la Nación, ¿por qué motivo? Que refuerce la seguridad a su persona, a su familia, a la ministra Betsy Chávez y al doctor Aníbal Torres. Y le contesta, señor presidente, yo me encuentro con descanso médico. El que está como comandante general encargado es el teniente general Álvarez. Ahí es donde cortan la comunicación. El general Alfaro me dice, esto es la disposición que ha dado el presidente de la República. Yo le digo, no vamos a cumplir, nos mantenemos en la posición de respeto a la Constitución, y en ese momento le digo que yo voy a salir, me estoy yendo al comando conjunto. Cuando estoy por salir, ingresa la llamada y converso con la congresista Marta Moyano y también con el presidente del Congreso, quienes me preguntan la posición de la policía, qué es lo que va a suceder, y le reitero lo que le había dicho al congresista Diego Bazán, de que no se preocupen, la policía iba a respetar la Constitución, se iba a reforzar el servicio, se iba a dar las condiciones para que ellos puedan realizar las actividades en forma normal. Terminado esto, salí con dirección al comando conjunto. En el comando conjunto me encontré con el general Gómez de la Torre, con el comandante general de la Marina, comandante general de la Fuerza Aérea, y conversamos y fijamos y reiteramos la posición de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del respeto a la Constitución y no transgredir las disposiciones, y es que se elabora el comunicado, el cual después es difundido, ¿no?, a través de los medios de prensa, de la comunidad, donde se dice el respeto a la Constitución y que no íbamos a aceptar ninguna infracción a la Constitución, ¿no? Bien. Señor testigo, ¿nos podría relatar las circunstancias previas a la detención del expresidente señor Pedro Castillo Terrones? Sí. Luego que hemos quedado en el despacho del general Gómez de la Torre, subimos a la sala de operaciones. Si nos precisa día cronológicamente. Bien. Como no. El mismo día, 7 de diciembre, luego del discurso que dio el expresidente Castillo, luego de reunirnos ya en el despacho del jefe del comando conjunto, subimos a la sala de operaciones y
el general Gómez de la Torre se comunica con todos los comandantes generales a nivel nacional y presenta a los comandantes generales y también al que habla como comandante general encargado. Entonces, Fuerza Armada y Policía Nacional, y les dice cuál es la posición de la Fuerza Armada y la Policía Nacional del respeto y protección de la Constitución, y que no íbamos a aceptar el mensaje que se da. En eso, a los minutos, el comandante general de la Marina se comunica por teléfono con la fiscal de la Nación y le pasa con el general Gómez de la Torre. Habla con la fiscal de la Nación, con el general Gómez de la Torre, y le dice: espere, doctor, un momento, le paso con el comandante general encargado de la policía, el general Álvarez. Hablo con la doctora, ¿cómo está? Le digo: dígame, ¿hay alguna orden en ese momento para detención del señor expresidente o viene alguna? Y me dice: no. Y justo, porque obviamente ahí hay monitores en la sala de operaciones, y se veía que salía el presidente por la parte posterior de Palacio. Entonces, en esa conversación le digo a la doctora: la policía va a cumplir con sus funciones. Al ver eso, al general Angulo le dispongo de que den la orden de intervención, y también estaba el teniente general, inspector general Leoncio Mejía. Entonces, le digo de que den la orden de intervención al señor expresidente. Y me contestan, después de que se ha transmitido la disposición, de que ya había salido de Palacio. Y comunican de que se están yendo por la avenida Wilson. Entonces, se vuelve a reiterar la orden que intervengan al cofre presidencial. Y es así que lo intervienen, ¿no?, la avenida Garcilaso, y dan cuenta que ya habían intervenido el vehículo y que se estaban yendo a la región a la sede de la región policial Lima. Al tener conocimiento de ello, quien habla, al salir del comando conjunto, le dije que procedan a la intervención, que yo me estaba constituyendo para allá, ¿no?, porque estaba dando la orden. Obviamente yo era responsable de la orden que se estaba dando. Entonces he ido, y cuando hemos estado en camino, hemos salido, me comunican que ya lo estaban conduciendo a la región policial Lima. En la región policial Lima, cuando llego, se me acerca el comandante jefe de la escolta de seguridad del presidente y me dice: mi general, hemos venido, el señor presidente se encuentra en su vehículo, nadie se ha acercado, estamos esperando que llegue usted, ha solicitado agua, tenemos temor de que se pueda autolesionar o tomar alguna pastilla, ¿usted se va a hacer? Sí, le digo: no te preocupes, yo a partir de este momento yo me hago cargo. Es ahí donde yo me acerco al vehículo presidencial, toco la ventana y le abro la puerta. Cuando voy a hablar con él, tenía a su hija, que tenía en las piernas, al costado estaba el doctor Aníbal Torres, y al otro extremo estaba su esposa. Ante esta situación, la menor me coge el brazo y se pone a llorar, y en su llanto y su desesperación me dice: no le haga daño, no se lo lleve, por favor. Ante ello le digo al señor expresidente que por favor me acompañe en un ambiente, porque no queríamos causarle ningún perjuicio a su menor hija. Es ahí donde me acompaña el señor expresidente y también el señor Aníbal Torres. Le digo: usted es su abogado, ¿nos acompaña? Sí, general, me dice. Y de la mejor forma hemos ido al despacho, a la oficina del general jefe de región. Una vez que hemos ingresado, se le dio agua, se le dio las facilidades, solicitó el baño, y luego en ese interín viene la fiscal de la Nación. Salgo yo a conversar con ella, le digo que la policía había intervenido en flagrancia, ¿no?, al señor Pedro Castillo Terrones, y le invité a que me acompañara porque le iba a decir en ese momento, ¿no?, el motivo de su permanencia y la situación en la que se encontraba. Acepta y para que ella nos acompañe en las diligencias que corresponden. Ingresamos al ambiente y efectivamente está el señor Pedro Castillo y con la señora fiscal, y le decimos: yo, ¿quién habla? Le dice: soy el teniente general Vicente Álvarez Moreno, comandante general encargado. Se encuentra presente la Fiscalía de la Nación y el equipo de fiscales, y a partir de este momento usted se encuentra en calidad de detenido, ¿no?, por haber quebrado el orden constitucional.
se encuentra el equipo de fiscales, la fiscal de la Nación, quien va a corroborar para la lectura de sus derechos y también verificar que usted se encuentra, ¿no?, bien de salud. Le digo, señor Castillo, ¿alguna objeción? Ninguna, general. Señor Aníbal Torres, ¿alguna objeción? Ninguna, general. Entonces, a partir de este momento, vamos a realizar la diligencia de ley, personal policial y la Fiscalía de la Nación, ¿no? Eso es. Bien, usted ha mencionado que al momento de la detención del señor Pedro Castillo, usted, bueno, ya se acerca, le toca la puerta, abren la puerta del vehículo y observa que el señor Castillo Terrones se encontraba junto con su menor hija, se encontraba igualmente el hoy acusado el señor Aníbal Torres. Si se pega más al micro para la grabación. Ya. Gracias. Al momento que usted ha relatado, al momento de la detención que usted ha mencionado del señor Pedro Castillo, dice que usted toca la puerta, la misma se abre y ve que se encontraba en el interior el señor Pedro Castillo junto con su esposa, su hija y así como el hoy acusado el doctor Aníbal Torres. ¿Qué le dijo en ese momento de su detención el señor expresidente Pedro Castillo Terrones? ¿Le dijo algo? ¿Recuerda usted? Sí, me pasa. Cuando yo abro la puerta y después que él baja del vehículo, me dice, general, yo me estaba dirigiendo a la Embajada de México porque había recibido una llamada. Eso fue lo que me dijo el expresidente. Bien. ¿Usted conversó con la fiscal de la Nación en esos momentos? Luego que ya baja del vehículo y lo conduce y se hace presente. Después, cuando ya él ingresa, le damos la facilidad de los servicios higiénicos, toma agua, todo eso, llega la fiscal de la Nación, luego de ello, y yo salgo a conversar con ella. Y le explico la forma y circunstancias y también que a partir de ese momento iba a ingresar para decirle la situación del señor Pedro Castillo. Bien, señor testigo, una última pregunta. ¿Tiene conocimiento usted ante quién respondía el ministro del Interior en ese entonces? Como todo es público Si conocimiento. nos dice el nombre, ministro del Interior. Willy Huertas Oliva. Como todo es conocimiento público y se sabe que el ministro depende del presidente de la República y también del premier, ¿no? Eso es todo, hoy concluido. Muchas gracias. Gracias. El señor procurador. Con su venida, señora magistrada. Buenos días, señor Marcelo Álvarez. A ver, un momentito. Cuando indica fiscal de la Nación, ¿a quién se refería? A la doctora Patricia Benavides. Gracias. Bien, señor procurador. Gracias, señora magistrada. Indique si tuvo conocimiento previo de que el presidente Pedro Castillo anunciaría la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de emergencia. Objeción, su señoría. Motivo. La pregunta es sugestiva. La pregunta tiene una información que se refiere a un hecho y no se refiere a una lectura. Está mencionando un hecho precisamente en su pregunta, señorita Si juez. nos repite su pregunta, por favor, Correcto. antes de resolver. No responda. Si tuvo conocimiento previo de que el presidente Pedro Castillo anunciaría la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de emergencia. Al lugar, la objeción. Correcto. ¿En algún momento desde su posición recibió indicaciones para respaldar la medida anunciada por el expresidente? Objeción. Está mencionando una vez más una frase que no se ha prestado en la declaración del ciudadano. Es más, es una mención de carácter aparte subjetiva, es capciosa, está argumentando un hecho no dado con respecto a la parte de esta investigación. Sí. Como todo es público Si nos conocimiento. dice el nombre, ministro del Interior. Willy Huertas Oliva. Como todo es conocimiento público y se sabe que el ministro depende del presidente de la República y también del premier, ¿no? Eso es todo, hoy concluido. Muchas gracias. Gracias. El señor procurador. Con su venida, señora magistrada. Buenos días, señor Marcelo Álvarez. A ver, un momentito. Cuando indica fiscal de la Nación, ¿a quién se refería? A la doctora Patricia Benavides. Gracias. Bien, señor procurador. Gracias, señora magistrada.
Indique si tuvo conocimiento previo de que el presidente Pedro Castillo anunciaría la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de emergencia. Objeción, su señoría. Motivo. La pregunta es sugestiva. La pregunta tiene una información que se refiere a un hecho y no se refiere a una lectura. Está mencionando un hecho precisamente en su pregunta, señorita Si juez. nos repite su pregunta, por favor, Correcto. antes de resolver. No Sí. responda. Si tuvo conocimiento previo de que el presidente Pedro Castillo anunciaría la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de emergencia. Al lugar la objeción. Correcto. ¿En algún momento desde su posición recibió indicaciones para respaldar la medida anunciada por el expresidente? Objeción. Está mencionando una vez más una frase que no se ha prestado en la declaración del ciudadano. Es más, es una mención de carácter, aparte de subjetiva, es capciosa, está argumentando un hecho no dado con respecto a la parte de esta investigación. Sí. Bien, la defensa ha planteado reposición respecto de lo que ha resuelto, respecto de la pregunta formulada por el señor procurador y la cual había sido declarada que debía formular. Señala de que en este caso es una pregunta sugestiva y está sugiriendo la respuesta. Sin embargo, el tribunal debe precisar, el señor procurador está formulando una pregunta que tiene relación con lo que se ha vertido en parte del testimonio. El señor testigo, en parte de su relato, en líneas generales, ha señalado que le preguntaban sobre la legalidad de lo que iba a suceder. Él ha dicho que iban a respetar el orden constitucional. En esa línea, lo que está haciendo el procurador es reclamando o sugiriendo, está buscando información sobre el particular, sobre lo que ya se dijo. Entonces, ¿qué actos concretos se han realizado? Fue la pregunta. Bien, entonces, sin lugar la reposición, formule la pregunta. Señorita juez, la defensa plantea nulidad a la reposición. Si bien es cierto, es irrecurrible, señorita juez, pero la defensa plantea nulidad. ¿Por qué? Porque sería una respuesta de opinión, además, señorita juez. No estamos tratando el orden hasta esa etapa porque eso se va a resolver Señor al abogado, final. la reposición es irrecurrible, ya resolvió el tribunal. ¿Bien? Dejamos, señorita juez, constancia de que se le hará una pregunta que, de acuerdo a esta defensa, no va de acuerdo con Ha resuelto el a la tribunal, hipótesis señor fiscal. abogado. Gracias. Gracias. Bien. Por favor, recomendamos a las partes en general ceñirse al Código Procesal Penal, ¿bien? Y actuar con buena fe, para no retrasar innecesariamente el examen del testigo. Bien, señor procurador. Gracias, señora magistrada. Señor testigo, indique qué acciones concretas se ordenaron el 7 de diciembre de 2022 para asegurar el control del orden constitucional. Luego del mensaje, ordeno al general Angulo, que era Comagén, de que se refuerce la seguridad en las instalaciones públicas, de tal manera que se asegure el normal desarrollo de las actividades y también que se tomen las medidas para prevenir y neutralizar cualquier acción que vaya en contra de ellas, no solamente de las instalaciones, sino principalmente sobre los funcionarios, ¿no? Y las personas. Indíquenos si estas acciones generaron un gasto al Estado peruano. No, están contemplados dentro del presupuesto de la Policía Nacional. Conforme a sus respuestas anteriores, indicó que posterior a las medidas adoptadas por el expresidente Castillo, se reunió el comando conjunto. Sí. Hechos posteriores, objeción.
¿Cuál es su...? Juez. Objeción, señorita juez. Se está mencionando con hechos posteriores a la materia de esta investigación. Esta investigación, señorita juez, se trata de un hecho en flagrancia. Claramente lo hemos ya estipulado. No al lugar a la objeción, está en la plena línea de la pregunta. Formule la pregunta, Gracias, responde el señora testigo. magistrada. Indíquenos si este comando conjunto evaluó el impacto que tuvo las medidas anunciadas por el expresidente Pedro Castillo sobre el orden constitucional. Por supuesto. Se evaluó y se tomó la decisión de los comandantes generales de la Fuerza Armada y la Policía Nacional de respetar y defender la Constitución, no acatar la orden que había dado el presidente en su mensaje, y también cuando le da la orden al general Alfaro y que él me la transmite y me dice que está ordenando que se cierre el Congreso, que se detenga a la fiscal de la Nación, esas órdenes no se cumplieron y esa fue la posición. Y por eso es que subimos a la sala de operaciones y se comunica con los comandantes generales y que no se iba a tomar ninguna disposición al respecto y que se iba a prevalecer la defensa de la Constitución y cualquier orden salía de él para las Fuerzas Armadas. Obviamente quien estaba a cargo de la Policía Nacional era el que habla, y también de igual manera se aseguraba que la Policía Nacional respetara e hiciera cumplir la Constitución y las leyes. Gracias, señora magistrada. He concluido. Bien. ¿Preguntas de la defensa del señor Torres Vázquez? ¿Alguna pregunta? Por su intermedio, señorita magistrada. Sí, una sola pregunta. Señor Vicente Marcelo Álvarez Moreno, el día 7 de diciembre, antes, durante y después del discurso del expresidente Pedro Castillo Terrones, ¿se comunicó el señor Aníbal Torres Vázquez con su persona? No. Como he narrado, por favor, yo al doctor Aníbal Torres lo veo en el cofre presidencial y él es el quien acompaña al expresidente al despacho del jefe de región de Lima y está presente como abogado del señor Castillo. Bien, por la defensa de la señorita Chávez Chino. Sí, señora directora de debates. Señor testigo Vicente Marcelo Álvarez Moreno, el día 7 de diciembre del 2022, ¿usted puede indicar si la señorita Betsy Bexabe Chávez Chino, ella le ordenó, ella en su condición de premier y usted como comandante general, que cierre el Congreso, que se levanten armas para subvertir el orden constitucional? No. Última pregunta. ¿Recibió usted algún reporte de seguridad del Estado si la premier Betsy Bexabe Chávez Chino estaba rumbo a la Embajada de México el día 7 de diciembre del 2022? No, yo no recibí el reporte. Gracias. Eso es todo, señor magistrado. La defensa del señor Lozada. Sí, señora directora de debate. Voy a hacer un par de preguntas. Señor Vicente, muy buenas tardes. ¿Tomó conocimiento usted de alguna orden por parte del general Lozada de impedir el acceso al Congreso a los congresistas y los civiles? No, no tuve conocimiento. ¿Usted ordenó al señor general Manuel Elías Lozada de disponer que impida el acceso a los congresistas al Congreso? No, la orden que se dio y es a través, como repito, la línea de comando está el comandante general, el comando de asesoramiento general y comando operativo, y vienen los órganos de línea. Esto quiere decir el jefe de región de Lima, quien dispone, luego del mensaje, y le dice al general Angulo, de que se tomen las medidas, se refuercen las medidas de seguridad y también se les dé las medidas a los funcionarios, para que, esto es, los congresistas, para que cumplan sus funciones. No ha habido ninguna orden en contrario. Muchas gracias. Y por último, ¿tiene conocimiento usted si el señor general Angulo se comunicó con el señor Manuel Elías Lozada? Como les dije hace un momento, que el general Angulo, cuando yo
lo llamo, lo hago llamar a mi oficina y por la disposición que había recibido del presidente que dejara ingresar a sus simpatizantes a la Plaza de Armas, él me refiere de que lo había llamado el general Lozada y que le había dicho lo mismo, que le había solicitado el ingreso de los simpatizantes. Y como al decir que no, al negarse a esa orden, es por eso que me estaban llamando a mí, ¿no? Muchas gracias, señor Vicente. Gracias. La defensa del señor Venero Mellado. Señor Vicente Álvarez Moreno, en la estructura, conforme usted lo ha detallado, existía la línea de comando. En la línea de comando se encontraba el comandante Justo Jesús Venero Mellado. Eso es dentro de la estructura de la región Policial Lima. Ya para mí no está a esos alcances. Quien es el que representa, quien transmite las disposiciones, quien da cuenta, es el jefe de región. No son los cargos, los grados intermedios o personal de oficiales o suboficiales. Ese no es la cadena de mando. En todo caso, ¿habría existido alguna disposición de que exista algún impedimento u otra disposición de que no habría ningún impedimento respecto al ingreso de los congresistas al Parlamento? Como he repetido, ninguna disposición al respecto. Por el contrario, se dijo que se refuerce el servicio, que se proteja y se tomen las medidas para que puedan realizar sus funciones los congresistas. Eso fue lo que le dije al congresista Diego Bazán, se lo dije al presidente del Congreso, se lo dije a la congresista Marta Moyano. Quedó claro y el personal policial sabía, porque en la reunión anterior, cuando se dijo, ¿por qué? Porque sí, es cierto, había el día 7, venía el Pleno, iba a ver la vacancia del expresidente. Entonces, los supuestos, las hipótesis son que se pueden generar una serie de alteraciones, graves alteraciones del orden público. Ante eso, quien dijo fue la disposición clara, y se la hice llegar al mismo jefe de región de Lima, ante su pregunta, ¿qué se hacía si es que daban alguna disposición contraria como cierre el Congreso? Nadie iba a cumplir esa orden. Me reiteraron si es que se puede dar la figura o que se ordene el cierre del Congreso. Nadie. Yo soy responsable de lo que estoy diciendo, yo soy el comandante general encargado y nadie va a cumplir esa orden. Eso es todo, presidenta de debates. Gracias. Director de debates. La defensa del señor Castillo Terrones. Muchísimas gracias, señorita juez. Señor testigo, usted ha mencionado en este plenario 3 veces la palabra orden. Primero ha mencionado que el señor presidente de la República dio una orden y que usted no acató una orden del presidente y que este mensaje venía por parte del señor Huerta, que era ministro en aquel momento. Díganos, en ese primer momento del orden, ¿usted podría afirmar sin duda alguna a este colegiado de jueces, usted puede afirmar sin duda alguna que el que estaba tras la llamada o quien estaba tras el mensaje era el presidente de la República? Yo he narrado señorita directora de debates, es una pregunta de opinión. Señorita juez. No al lugar, no al lugar. Conteste, testigo. Quien habla ha dicho claramente que el ministro Willy Huerta me transmitió y él me dice por orden del señor presidente. Yo no soy amigo del señor Willy Huerta, él tampoco es mi amigo. La relación es funcional. Señor, la pregunta es clara, señor. Quiero que me responda de manera clara y concreta. Señor abogado, señorita juez, es el modelo, señorita juez, el modelo del nuevo señor Código Procesal abogado, Penal. primero tranquilícese para Gracias. que pueda formular la pregunta tranquila y el testigo le brinde la respuesta. Formule su pregunta. Muchísimas gracias. Señor testigo, quiero por favor, le he hecho una pregunta, que usted me responda sí o no. Díganos, ¿usted puede afirmar sin duda alguna que el que estaba tras la otra llamada o tras el mensaje del ministro Huerta era realmente el presidente Pedro Castillo Terrones? A mí el señor ministro me dijo por orden del señor presidente que Esa deje es la ingresar. respuesta del testigo. Esa es mi respuesta. Esa es la respuesta así del testigo. Es un señor ministro, yo soy un comandante general encargado, no es para bromas, no es para que me diga algo que no es
y me transmitió la orden por orden del señor presidente. Esa es mi respuesta. O sea, usted escuchó por la voz del señor ministro Huertas que la orden venía presuntamente del señor presidente de la República. Efectivamente, el señor ministro me transmitió la orden del señor presidente. ¿Está usted seguro? ¿Que Sí, era el presidente quien dio la orden? Le ha dado respuesta, señor abogado. leí la Continúe. respuesta. Dejamos constancia, señorita juez, que el testigo no ha dado la respuesta. Muchísimas gracias. A ver, señor abogado, ¿cómo no va a haber dado la respuesta? Si todo lo hemos escuchado, esa es su respuesta, señor. Si usted interpreta que lo que él está diciendo no corresponde a la que usted esperaba, ya no lo dirá en el alegato de clausura, señor abogado. Tenga la bondad, ya proceda, continúe haciendo exámenes, respuestas y prosiga usted con el ministerio que le corresponde, por favor. Señor juez, con todo respeto, usted ha escrito un libro, ¿correcto? Sobre litigación oral, pero ¿correcto? No señor, no estamos en discusión acá, señor, ¿Correcto? respecto a quién soy yo profesionalmente. Acá el asunto es que tenemos reglas y por lo tanto tenga la bondad de ejercer el derecho de defensa como le corresponde y como lo está haciendo, pero no deje de desarrollar el caso. El señor tiene su respuesta, continúe. Pero es una respuesta evasiva, señor juez. Señor, hemos entendido su respuesta, ya nos ha indicado que usted interprete, ya le digo la respuesta que el señor está dando. Señor juez, primera vez que escucho que tengo que interpretar Primera. las respuestas Señor, de acuerdo señor. al código. Porque no le satisface pues la respuesta del señor testigo. Perdón, sí. Sí, a ver. Vamos a hacer una reunión un minuto, ¿ya? Se reanuda la sesión. El tribunal quiere hacer presente, y por medio de la Dirección de Debates, que inicialmente indicamos desde el inicio de este juicio cuáles eran las reglas bajo las cuales se rige y que están en nuestro Código Procesal Penal y la Constitución. Segundo, la Dirección de Debates es quien lleva, valga la redundancia, la conducción, tanto funcional como disciplinaria de este juicio. En ese marco, las partes tienen que actuar conforme a las reglas de litigación y con respeto a la sala. Ahora bien, como todos sabemos, pero es bueno recordar, cuando se ofrece un testigo directo, hay preguntas abiertas y la información tiene que fluir. ¿Bien? Y cuando hay un contrainterrogatorio, eventualmente puede, es cierto, formularse preguntas sugestivas, pero el testigo responde y la respuesta del testigo se respeta y en algunos casos añade más porque el testigo considera que es lo que debe indicar y es información útil al colegiado. Luego, en ese orden de ideas, cuando el tribunal resuelve, y lo conocen todos, solo se puede interponer un recurso de reposición y luego es inimpugnable. Entonces, en ese sentido, exhortamos a todos, a los abogados, a todas las partes, a respetar lo que decide el tribunal. Abstenerse de hacer algún comentario adicional, porque nosotros estamos en la dirección del debate, de lo contrario nos van a obligar a imponer las medidas disciplinarias que correspondan. Continuamos con, si tiene alguna otra pregunta, señor abogado. Continuamos. Señor testigo, posteriormente usted también mencionó que escuchó otra orden. Precisamente lo escuchó, dice que al general Alfaro se le dio órdenes. Que cierre el Congreso, que tome medidas especiales con respecto a su investidura de general. Dígame, usted también ha mencionado que usted escuchó, una vez más le pregunto, con una respuesta de sí o no, ¿es cierto? O usted puede afirmar, sin duda alguna, que el que estaba tras la otra llamada que le realizaban al general Alfaro era realmente el presidente Castillo. Sí, efectivamente. ¿Por qué?
porque yo le escuché, porque estaba al frente mío el general Alfaro, y le decía, señor presidente, sí, que cierre el Congreso, ¿cuál es el motivo? Que detenga a la fiscal de la Nación, ¿por qué? Que refuerce la seguridad a sus familiares del señor Castillo, también de la ex premier Betsy Chávez, del doctor Aníbal Torres. Eso es lo que le dice, y cuando termina la conversación me dice, el presidente Castillo está ordenando esto. Y yo me reafirmo en la conversación inicial y le digo, la policía va a respetar la Constitución y no va a acatar las disposiciones que han dado. Y de ahí me retiro al comando conjunto, como he narrado. Entonces, ¿es cierto que usted escuchó al general Alfaro que le mencionó que había conversado con el presidente de la República? Sí, él me transmitió la orden. Y también le escuché cuando estaba conversando y le decía, ¿por qué motivos debo cerrar el Congreso? ¿Por qué motivo debo detener a la fiscal de la Nación? ¿Usted tiene alguna especialidad en ingeniería fonética? Objeción, impertinente. Señor abogado, ¿a dónde va su pregunta? Señorita juez, el testigo está asegurando que él escuchó una voz y está afirmando que pertenece a un ciudadano. Por eso le pregunto si él tiene alguna especialidad. Fundada la objeción. Siguiente pregunta. Usted también ha mencionado que cuando escuchó el mensaje presidencial, desde su óptica, se estaba quebrando el orden constitucional. Correcto. Díganos, en esos momentos, ¿usted pudo desplazarse libremente realizando su función? Cuando da el mensaje el expresidente Castillo, menciona claramente disolver el Congreso. Y eso va en contra de la Constitución. Estaba quebrando el orden constitucional. La pregunta es, usted, cuando escuchó ese mensaje, ¿usted pudo realizar sus actos de su propio cargo libremente? Yo he realizado las funciones que me compete y en ese momento yo era al mando de la Policía Nacional y di las disposiciones para que se asegurara que no hubiera ninguna restricción de los derechos. La policía es la institución tutelar del Estado encargada de darle la seguridad y la tranquilidad al Estado, a las personas, y eso es lo que a mí me correspondía. Y yo, encargado de la Policía Nacional, representante de la Policía Nacional, di esas disposiciones a través del general Angulo para que eso se cumpliera. En ese momento, ¿el presidente trató de obstruir su labor? El presidente, luego, como le he dicho, llama por teléfono, se comunica con el general Alfaro y les da las órdenes de que se debe cerrar el Congreso, se debe detener a la fiscal de la Nación. Esas órdenes no se cumplieron. Se desacataron esas órdenes. ¿Podría interpretar yo que usted entonces sí realizó su función libremente e independientemente? Quisiera que me aclare. Aclare la pregunta. Ya. La pregunta es, entonces, cuando usted realiza los actos que ha mencionado, después de haber escuchado el mensaje presidencial, usted sí pudo realizar su función y los actos que ha mencionado. He realizado mis funciones, lo que me competía, lo que estaba bajo mi responsabilidad y es lo que yo accioné. Correcto. Usted ha mencionado que usted llegó a la detención. ¿Usted llegó o usted estuvo al momento de la detención del señor Pedro Castillo? Quien habla dio la disposición de intervención, se constituye para dar el encuentro por donde se estaba desplazando el cofre presidencial, recibe la comunicación de que ya ha sido conducido a la región policial Lima y es donde yo me constituyo. Ahí es donde llego y
¿Cuánto a lo que he demoró narrado. usted en llegar y quién le comunicó que el presidente ya había sido detenido? Cuando yo llego a la región Lima, sale el comandante jefe de la escolta presidencial y me dice: el señor presidente se encuentra dentro del vehículo, nadie se ha acercado, está pidiendo agua y está solicitando agua para beber su pastilla y tenemos temor de que se pueda autolesionar. Es ahí donde yo asumo. ¿Cuánto demoró en llegar? ¿Cuánto demoró en llegar? Habrá sido 20 minutos. ¿Por qué? Porque fuimos con el vehículo y todas las calles, ustedes recuerden y han visto por los medios de comunicación cómo es que la población no dejaba que se puedan desplazar y habían los vehículos que estaban estacionados. Hemos tenido que bajarnos a la altura de Wilson con la Avenida España y desde ahí hemos tenido que caminar hasta la sede de la región policial Lima. ¿Le informaron a usted en calidad de general encargado, comandante general de la Policía Nacional del Perú, cómo se le detuvo al señor presidente de la República? A él habían intervenido el cofre presidencial y lo desplazaron hacia la sede de la región. Como yo le he narrado, quien le dice que está detenido a partir de ese momento es el que habla. Yo soy el que le dice: señor Pedro Castillo Terrones, a partir de este momento usted se encuentra detenido. Díganos, el acto que un inferior jerárquico realice como detener a un ciudadano cuando todavía no se le había informado que había sido detenido, ¿es usual? No le entiendo la pregunta. Señor, le vuelvo a reformular. Un oficial o un policía nacional del Perú o un encargado está en las facultades de al momento de actuar, de manifestarle al señor presidente de la República que está detenido. Quien habla dio la disposición, dio la orden en el comando conjunto de que se intervenga al señor Pedro Castillo Terrones. Es por esa orden que cumplen los miembros de la Policía Nacional que estaban y lo conducen a la región policial Lima. Ahí en la región policial Lima, quien asume la conducción de todas las acciones policiales es el que habla. La pregunta era si estaba facultado. Yo estaba facultado, por supuesto, como miembro de la Policía Nacional. El policía. ¿A quién se refiere? Usted llegó después, menciona, yo le he hecho la pregunta, ¿usted llegó antes o después de la detención? Usted dio la orden, pero alguien actuó. Por eso, lo que le estoy diciendo, que interviene la escolta presidencial. ¿Qué es una intervención? Por eso, la escolta A ver, presidencial. no lo confunda el testigo, por orden. Correcto. ¿Llegó antes o después? ¿Alguien materializó la detención? Le preguntaba. No, quien Explique. materializa la detención es el que habla. Usted ha dicho que da la orden que intervengan. Una cosa es ¿Correcto? intervención, otra cosa es Ah, detención. ya, correcto. Dígame, ¿cómo es una intervención policial? Una intervención, como ustedes saben, en la vía pública, a una persona le piden sus documentos y le dicen si es que hay para control de identidad, lo llevan, verifican que está, se puede retirar. Lo otro es detención cuando se le priva la libertad de acuerdo a la infracción que ha cometido a un dispositivo legal. En su experiencia, apuntarle con un arma de fuego a un ciudadano y decirle estás intervenido, ¿es usuario en la Policía Nacional del Perú? Depende de las circunstancias, depende la forma en que se den los hechos. Yo no puedo ser genérico y decirle una apreciación. ¿Y eso es una intervención de acuerdo a su protocolo? ¿Cómo? ¿De acuerdo a su protocolo de la Policía Nacional del Perú, eso es usual? Las intervenciones se dan en función de los hechos que uno está afrontando. Si uno sabe que es un sitio de riesgo o ante una situación difícil, efectivamente toma sus medidas. Hay protocolos para los usos de las armas y el uso de la fuerza. Y uno sabe, como policía y especializado, cómo es que debe hacer el uso de las armas. Hablando de armas, ¿usted cuántos años tiene de experiencia en uso de armas? ¿O cuánto tenía de experiencia el año 2022 en uso de armas? Son, como le he dicho, más o menos como 40 años. ¿Qué tipos de armas usted me puede decir usaba la Policía Nacional del Perú? La policía
Nacional utiliza armas cortas y armas largas, armamento de guerra, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al trabajo, a las funciones que va a desarrollar. ¿Usa armas no letales también? También. ¿Nos puede decir cuáles son las armas no letales? Normalmente es para el control de multitudes ante manifestaciones que se puedan presentar. Le pregunto yo, ahora vamos al mensaje. Usted dice que escuchó o usted vio al presidente de la República o observó a través de algún medio tecnológico dar su mensaje a la nación. Yo lo vi por televisión, como todos los hemos visto, a través de señal abierta, ¿no? Señor general de la Policía Nacional de la Perú, en aquel momento, año 2022, encargado, díganos, ¿esto es un arma para usted, este papel? A ver. El papel, señor, el sostén, solamente. Lo que pasa es que un arma es de acuerdo a las circunstancias, un lapicero puede ser un arma en determinado momento. Le Depende pregunto yo, si yo agarro el este papel y le tapo la nariz y no le dejo respirar por si acaso que es un arma, depende la forma y las circunstancias en que lo utilice. Correcto. Díganos, usted vio, dice al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, y díganos, ¿qué tenía en la mano el señor presidente de la República, Pedro Castillo Terrones? El señor Pedro Castillo Terrones tenía su banda y como tal estaba como presidente de la República, presidente constitucional ¿Qué de la tenía en la República, jefe de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Bajo esa condición dio el mensaje. Señor, y también ¿qué bajo tenía en esa la mano, condición señor? dio la orden No le he, a la no le he Policía preguntado Nacional. por ello. Dígame, ¿qué tenía en la mano? Tenía el papel en el cual leyó el discurso. Correcto, señor. Díganos, usted acaba de mencionar que el señor presidente era el jefe de la Policía Nacional del Perú, era jefe del Comando Conjunto, y que ustedes también coordinaban, consultaban con sus comandos. Dígame, ¿usted en alguna oportunidad, antes del 7 de diciembre, usted consultó, coordinó algún acto policial con el presidente de la República cuando estaba encargado? No me correspondía como jefe de Estado Mayor. Es el comandante general quien coordina cuando lo llama el presidente de la República. ¿Usted tuvo algún conocimiento si se coordinó, se conversó sobre actos policiales o armados con el presidente de la Fuerza Yo Armada con el desconozco. presidente? Correcto. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta? Su señoría, me han omitido las preguntas. No, es que en su oportunidad me dijeron que no. ¿No? Bien. Pregunta, señor abogado. Señor testigo, tengo usted muy buenas tardes. ¿Usted ha declarado previamente este juicio en la investigación? ¿Me tomaron mi declaración? ¿Fue con su defensor voluntario, correcto? Sí. Ya. Declaró bajo su voluntad, nadie lo presionó, ¿cierto? Conforme. Ok. Vamos a ir al capítulo de la llamada, ¿sí? El día 7 de diciembre del 2022 usted ha indicado que recibió una llamada del exministro Willy Huerta, ¿correcto? ¿Cuántos segundos duró esa llamada? Me imagino que 1 minuto aproximadamente. 1 minuto. En esa llamada el ministro del Interior en ese entonces le dijo que por orden del presidente se dejara ingresar a la Plaza Mayor de Lima, ¿cierto? Sí. Ok. ¿Esa llamada fue en línea abierta, fue por WhatsApp? ¿Cómo fue eso? No recuerdo, no le puedo precisar. Ok. A ver, durante la investigación, ¿declaró una vez más usted? No. La fiscal en ese entonces que le tomó la declaración, ¿le dijo a usted que puede presentar de repente capturas de las llamadas, reportes? Lo que a mí me dijeron, si yo accedía, que voluntariamente me levantaran el secreto de la comunicación, y yo dije que no había ningún problema, que sí, que no había ningún problema. La pregunta es, la señora fiscal en ese entonces, ¿a usted le preguntó si es que tenía capturas o no le preguntó? De las llamadas me refiero. No recuerdo. No recuerda, ok. La señora fiscal nunca a usted le pidió su celular para que se pueda visualizar las llamadas, ¿correcto? Ese fiscal, y el nombre, por favor. El fiscal que hacía la declaración. La en ese fiscal de la entonces. Nación, ha dicho usted. Nunca hablé de señora juez de la Sí. Nación. En todo caso, ¿qué fiscal era? El fiscal que estaba es Marco Carvajal Valencia. Continúe. No recuerdo esos No detalles. recuerda, ok. Quiere decir que usted a la fiscalía en la investigación no le entregó nunca un reporte de las llamadas, ni de WhatsApp ni de línea abierta,
¿cierto? No, el reporte lo iban a solicitar ellos. No, pero usted no se lo No, entregó, no. porque la Fiscalía no se lo pidió. No, Pero se lo pudo pedir. Me dijeron si yo autorizaba que se me levante, estaba de acuerdo con el levantamiento de la comunicación. Le dije que si estaba de acuerdo no tenía ningún inconveniente. Me quedó súper claro. Me refiero es, la fiscal a usted directamente no se lo pidió. No le dijo, señor, por favor, tráigame en cualquier día o entre semana. No lo hizo. No creo, no recuerdo. No recuerda. Pero sí lo pudo hacer, ¿cierto? Y probablemente si es que se lo pedía, usted se lo daba. ¿Sí? Porque usted quería colaborar con la investigación y esclarecer toda la verdad, ¿correcto? Pero nunca se lo dio, ¿cierto? No, no He terminado, señora juez. Gracias. Gracias. Señor presidente, ¿alguna pregunta? Bien, el magistrado Iván va Muchas gracias, a formular señora preguntas. directora de debates. Señor Álvarez, ha respondido usted en esta audiencia que el día 7 de diciembre lo llamó el señor ministro en ese entonces, el señor Huerta, para que abran la Plaza Mayor para que puedan ingresar los señores adeptos del señor presidente en ese entonces. Sí, doctor. Y que la respuesta fue negativa por el alto riesgo y que era una disposición rara. Sí. ¿Podría explicarnos, por favor, por qué le da esa caracterización, primero, de alto riesgo y de rara? Sí. Sí, señor magistrado. Efectivamente, es una zona protegida, la Plaza de Armas, es un punto crítico y no, por eso es que está enrejado, porque no se puede permitir el ingreso de multitudes que puedan generar daños a la propiedad privada, como también poner en riesgo a las personas que se encuentran en ella. Independiente de la facción simpatizantes o de oposición del gobierno. No se puede, las órdenes son claras, no se puede dejar ingresar multitudes porque eso desborda y puede pasar, se puede escapar de la mano. ¿Por qué parecía raro? Porque obviamente se estaba el día en que se iba a haber la vacancia. ¿Cuál era el sentido de dejar entrar personas adeptas? Y el hecho de dejar pasar personas o grupos simpatizantes también iba a generar que la oposición, los que eran contrarios, ingresaran y podría darse enfrentamientos con alto costo social. Es por esa disposición que quien habla dice que no se puede cumplir esa disposición, no se va a cumplir esa orden. Y tenía que, obviamente usted se imagina, desacatar una orden directa del presidente transmitida por el ministro iba a traer consecuencias. Por eso es que yo hago venir al general Angulo para que a través de los órganos respectivos se sustente, ¿no?, el por qué no se cumplió esa orden. Muchas gracias. ¿Y podría comentarnos de pronto si sobre ese mismo tema hubo en algún momento algún diálogo, intercambio con las autoridades más altas del ejército? Sí, quien habla llama al general Gómez de la Torre, Manuel Gómez de la Torre, quien es jefe del Comando Conjunto. Y le digo que efectivamente me ha venido esta disposición, lo cual me parece raro, por los motivos que le he expresado. Entonces le dije que había que alertar y tomar las medidas en Palacio, él a través del jefe de la Casa Militar, que es un general del Ejército Peruano, y quien habla dispone que el general Angulo haga lo propio con el general de Seguridad del Estado, general Licetti, para que se adoptaran las medidas correspondientes en previsión de cualquier acción o acto que se pudiera dar. Le agradezco mucho por sus aclaraciones, señor Álvarez. Es todo por mi parte, señores directores de debates. Gracias. Bien, damos por concluida el examen de testigo. Le agradecemos mucho, señor, por su colaboración.